¿Te has sentido alguna vez atrapado en una rutina de pensamientos negativos y emociones destructivas? ¿Te preguntas si hay una manera de liberarte de ese ciclo y transformar tu vida para mejor? En este video, te sumergirás en el fascinante mundo de la mente subconsciente de la mano del renombrado experto en neurociencia, Joe Dispenza. Descubrirás cómo tus patrones mentales pueden influir en tu realidad y cómo puedes reprogramar tu subconsciente para alcanzar una vida llena de abundancia y felicidad. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación. Pero antes de comenzar, asegúrate de darle a este video un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comencemos. Metafóricamente hablando, nuestra mente puede albergar uno de dos tipos de software: el de la carencia, la desdicha o la infelicidad, o el de la abundancia, la felicidad y la virtuosidad. No es posible tener ambos simultáneamente. La clave radica en aprender a instalar el software correcto en el subconsciente, ya que este será el guía fundamental a lo largo de la vida. Pero, ¿cómo lograr ese proceso? ¿Por qué se produce esto? ¿Y qué implicaría si adquieres la habilidad de reformatear tu subconsciente? Comencemos abordando el hecho de que solo hay una persona en este mundo capaz de orientarte hacia el camino del éxito. Y esa persona eres tú. La prosperidad tiene su origen en la mente y es inalcanzable mientras mantengas una actitud mental hostil. Mientras la mente divaga en pensamientos ajenos, carecen de sentido. Todo, sin excepción, debe ser creado primero en el ámbito mental, siguiendo un patrón mental específico. Los pensamientos actúan como imanes, atrayendo hacia sí cosas de naturaleza similar. Si tu mente se encuentra dominada por el temor y dedica la mayor parte de su tiempo a pensar en la pobreza o la enfermedad, es inevitable que atraigas hacia ti precisamente esos estados: pobreza y enfermedad. La posibilidad de generar lo opuesto a lo que está arraigado en tu mente es nula, ya que tu actitud mental constituye el patrón que configura tu vida. Todos los logros, sin excepción, se manifiestan inicialmente en el ámbito mental. Es esencial adoptar una perspectiva optimista y cultivar el hábito de apreciar todo con una actitud constructiva. Observar las situaciones desde un enfoque amable, esperanzador, basado en la fe y la confianza, en lugar de permitir que la duda y la incertidumbre guíen tu percepción de la vida. Incorpora la creencia constante de que lo mejor siempre está por suceder. ¿Por qué deberías adoptar este enfoque y cómo opera el subconsciente en este contexto? Imagina que a menudo te embarga la culpa por diversos motivos, especialmente cuando surgen malentendidos o problemas en relaciones. Cuando alguien te convierte en el blanco de su ira sin razón aparente u otros problemas surgen, tu reacción es culparte y experimentar un sentimiento de malestar. Ahora, imagina ser una de esas personas que constantemente se dice o piensa: ha sido por mi culpa. Después de 2 décadas sometiéndote a este autoescrutinio, experimentas sentimientos de culpabilidad de forma automática, creando así un entorno impregnado de culpa. Aunque diversos factores han contribuido a esta situación, me enfocaré en cómo tus pensamientos y emociones han configurado tu estado de ser y tu entorno. Cada vez que albergas un pensamiento de culpabilidad, estás instruyendo a tu cuerpo
para que genere las sustancias químicas que componen dicho sentimiento. Has llevado a cabo esta acción de manera tan frecuente que tus células se encuentran inmersas en un ambiente saturado de sustancias químicas asociadas a la culpabilidad. Con el transcurso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar y procesar de manera más eficiente esta expresión química específica, la cual está relacionada con el sentimiento de culpa. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más vídeos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. El entorno de culpabilidad en el que están inmersas tus células comienza a ser percibido como normal por ellas, llegando al punto en que lo que el cuerpo interpreta como normal se convierte en agradable. Esta dinámica es análoga a vivir en las proximidades de un aeropuerto durante años. Te acostumbras tanto al ruido de los aviones que dejas de percibirlo, a menos que algún avión vuele a una altitud inusualmente baja, generando un rugido motor tan fuerte que capte tu atención. Tus células experimentan lo mismo, y ni siquiera necesitas pensar conscientemente en sentirte culpable. Simplemente te encuentras inmerso en ese sentimiento. No te percatas de que, más allá de expresar la culpabilidad a través de tus palabras y acciones, tu cuerpo también anhela mantener el nivel de culpabilidad al cual se ha acostumbrado, ya que es lo que ha aprendido a hacer. Sin ser consciente, has alimentado el sentimiento de culpabilidad durante tantos años que tu cuerpo ha internalizado este patrón, convirtiéndose prácticamente en la sede de la culpabilidad. Ahora, supongamos que en algún momento tomas conciencia de este aspecto de tu personalidad. Por ejemplo, una amiga te señala que no era necesario disculparte con la dependienta de una tienda por haber cometido un error en el cambio. Este incidente podría conducir a un momento de claridad, una epifanía, en el cual te cuestionas. Mi amiga tiene razón. ¿Por qué siempre me disculpo y asumo la responsabilidad de los errores de los demás? Tras reflexionar sobre tu tendencia constante a culparte, decides cambiar y dejar de justificar el mal comportamiento de los demás. Al tomar esta decisión, tus pensamientos ya no reproducen los mismos patrones que solían generar los mismos sentimientos de siempre, y viceversa. Cuando experimentas nuevamente sentimientos de culpa y, sin darte cuenta, intentas liberarte de ellos recordando tu intención, te sientes enriquecido 2 horas después, pensando que tu decisión está surtiendo efecto. Lamentablemente, las células de tu cuerpo no experimentan el mismo bienestar que tu mente. El cuerpo vuelve a acostumbrarse a la culpa o a cualquier otra emoción, como si fuera una droga. Por esta razón, al intentar modificar tu patrón emocional, experimentas una sensación similar a un síndrome de abstinencia, comparable al que se experimenta al intentar dejar una adicción. Cuando las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro generadas por el sentimiento de culpa, comienzan a inquietarse. En el pasado, cuerpo y mente colaboraban para inducir el estado del ser denominado culpabilidad. Sin embargo, ahora has decidido adoptar pensamientos más positivos. Aunque ya no piensas y sientes de la misma manera que antes, tu cuerpo sigue respondiendo generando sentimientos de culpa arraigados en los pensamientos previos. En este cambio, todas las células interrumpen abruptamente sus funciones y mirando hacia el cerebro, cuestionan: ¿qué estás haciendo allá arriba? Insistías en sentirte culpable
y nosotras hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente, hemos memorizado un programa de culpabilidad. Debido a la repetición de tus pensamientos y sentimientos, hemos modificado los receptores para reflejar tu mente, alterando nuestras sustancias químicas para inducir automáticamente el sentimiento de culpabilidad. A lo largo del tiempo, hemos mantenido tu equilibrio químico interno al margen de las circunstancias externas de tu vida. Estamos tan habituados a este orden químico que el nuevo estado del ser resulta incómodo y desconocido para nosotras. Queremos retornar a la sensación conocida y predecible de siempre. Cuando decides cambiar, nuestras células se agrupan exclamando: «No nos gusta esto». Entonces, para protestar, enviamos un mensaje al cerebro, pero jugamos de manera astuta. Queremos que piense que es él quien genera esos pensamientos. No queremos que sepa que provienen de nosotros. Las células transmiten un mensaje clasificado como urgente a la superficie del cerebro pensante a través de la médula espinal. A esta comunicación la denomino la vía rápida, ya que el mensaje se dirige directamente al sistema nervioso central en cuestión de segundos. Mientras tanto, la química del cuerpo, específicamente la química asociada a la culpabilidad, se encuentra en su nivel más bajo, dado que ya no piensas ni sientes como lo hacías antes. No obstante, tu cuerpo percibe esta disminución y el hipotálamo, un termostato cerebral, envía una alarma indicando que los valores químicos están descendiendo, instando a producir más. En respuesta, el hipotálamo instruye al cerebro a retomar los patrones de pensamiento habituales, lo cual constituye la vía lenta, debido a que las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo. Al recibir este mensaje, tu cuerpo anhela que regreses a tu estado químico previo y ejerce influencia para que tus pensamientos adopten la forma habitual. Estas respuestas a nivel celular utilizan tanto la vía rápida como la vía lenta de manera simultánea. El resultado es que te encuentras con una voz interior que sugiere en tu cabeza: hoy estás demasiado cansado, es mejor postergar el cambio para mañana, mañana será otro día, deja esto para más tarde. Sin embargo, la táctica preferida de esta vocecita es un tono de desaprobación. No me parece bien. Si esta estrategia no tiene éxito, las células intentan otra táctica más compleja. El cuerpo-mente desea recuperar el control y comienza a influenciarte de manera más intensa. Es común que experimentes cierta incomodidad. Es culpa de tu padre. No te sientas mal por lo que hiciste en el pasado, simplemente no lo recuerdas debido a él, y por eso eres de esta manera. Mírate, eres un desastre, un perdedor. Siento lástima por ti. Tu vida es un fracaso y nunca lograrás cambiar. Te pareces demasiado a tu madre. Mientras te sigues diciendo estas cosas desagradables, tu cuerpo intenta que tu mente regrese al estado que ha memorizado de manera inconsciente. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. La resistencia al cambio, similar a vencer adicciones, se manifiesta en conflictos entre mente y cuerpo. Cambiar implica superar patrones de pensamiento habituales y reprogramar la mente subconsciente con pensamientos constructivos mediante prácticas como la meditación y la visualización. La reprogramación es gradual, pero con paciencia y constancia se experimenta un aumento de autoconfianza,
reducción de estrés y mejor bienestar emocional. En resumen, hemos explorado cómo nuestros pensamientos y emociones moldean nuestro subconsciente y, en última instancia, nuestra realidad. Joe Dispenza nos ha llevado a través de un viaje fascinante para comprender cómo los patrones mentales arraigados pueden mantenernos atrapados en ciclos de negatividad y limitación. Sin embargo, también hemos aprendido que podemos reprogramar nuestra mente subconsciente a través de prácticas como la meditación y la visualización, lo que nos permite liberarnos de esos patrones y crear una vida llena de abundancia y felicidad. Recordemos que el cambio es gradual, pero con paciencia y constancia podemos experimentar una transformación profunda en nuestra autoconfianza, reducción del estrés y bienestar emocional. Así que no esperemos más para comenzar este emocionante viaje hacia una vida mejor. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros videos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.